Gustavo Gutiérrez Tixe, constitucionalista, está en nuestros estudios con quien vamos a conversar respecto de esto. ¿Cuándo va a dejar de tener inmunidad Luciana León? Bienvenido, Gustavo, y qué gusto poder tenerte por aquí. Gracias. Bueno, lo que ocurre es que creo que primero tendríamos que precisar a la opinión pública el tema de la tremenda confusión que hay sobre las prerrogativas y sus alcances, ¿no? Inclusive hemos visto cómo es que el domingo en el reportaje de Cuarto Poder, la señora Nusca Buenaluque, hablaba de que Luciana León tenía una inmunidad y por eso no podía ser enjuiciada. Y en realidad nada tiene que ver la inmunidad con un delito de función. Ahora, ¿no podía ser enjuiciada o no podía darse ese momento porque solo se le podía dar una medida de impedimento de salida del país? No, lo que ocurre es que, como digo, por ejemplo, el día de hoy ya la señorita Luciana León no tiene inmunidad, pero aún así no puede ser ni detenida ni procesada. Entonces, ¿por qué si ya no tiene inmunidad? Entonces, la razón es que la inmunidad nada tiene que ver con el caso de Luciana León. La inmunidad se configura para la comisión de delitos comunes, cuando un parlamentario comete algún delito simple. En cambio, cuando un funcionario, entre ellos el congresista, comete un delito en el ejercicio de un cargo público, ese acto imputable como delito, si es que es de manera ilegal, está sujeto a una prerrogativa que se denomina el antejuicio político, que no tiene nada que ver con la institución de la inmunidad parlamentaria. Y es ahí más bien donde se tendría que realizar las reformas inclusive que están pendientes, porque es una institución anacrónica, es una institución inservible, el antejuicio político. ¿Por qué? Porque deja en manos del Congreso la posibilidad de frenar cualquier investigación, no solo contra los propios congresistas en el ejercicio de sus cargos, sino también contra los más altos dignatarios. Bueno, en otras palabras... Te pido detenernos en este punto de la conversación porque tenemos lo último. Respecto de César Villanueva, el ex premier continuará bajo prisión preventiva, es lo que se había determinado para César Villanueva. Su defensa había apelado, hoy se ha corroborado que él va a seguir cumpliendo esta prisión preventiva. La defensa se inclinó por la teoría de que él estaba enfermo y necesitaba ser excarcelado. No sé a ciencia cierta cuáles son los elementos que se han tomado en cuenta para corroborar la prisión preventiva, pero Jaime Bustamante, abogado de César Villanueva, apelará nuevamente a la decisión de este juez el día de mañana y asegura que el nivel de peligro procesal en el caso ha disminuido. Es la información respecto de César Villanueva, el expresidente del Consejo de Ministros, continuará bajo prisión preventiva. Ahí está. Quiero aprovechar y hacer un paréntesis. Villanueva y Castañeda están argumentando la enfermedad como un motivo de excarcelación. ¿Qué tan probable ves tú esta situación? Bueno, es un motivo en todo caso para poder darle otra medida, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de detenciones preventivas. Las detenciones preventivas tienen que ser de forma extraordinaria. Por tanto, si es que cabe la posibilidad de que el juez pueda otorgar otras medidas alternativas que aseguren la permanencia o la presencia de los imputados, en consecuencia no habría ninguna razón para que no se lo otorguen. De hecho, el señor Pedro Pablo Kuczynski está con detención domiciliaria y la señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala están con impedimento de salida. En consecuencia, una medida como esta podría ser fácilmente atendible. No veo ningún inconveniente. Bien, regresemos entonces al tema Luciana León. Cohecho, tráfico de influencias, y además ser el presunto brazo legal de una organización criminal. Son varios ilícitos penales que en un concurso, ¿cuál sería la pena que tendría que eventualmente cumplir? Claro, debe ser nuestro sistema, hoy en día el penal establece una sumatoria de penas y esto podría llegar, entiendo, que a más de 20 años de prisión, ¿no? Tráfico de influencias. Son delitos de corrupción sumamente graves, ¿no? Pero como te digo, creo que ¿Crees que hay material suficiente para poder corroborar la teoría de la Fiscalía? Sí, por supuesto, ¿no? Pero como te digo, creo que lo más importante en todo este caso debe ser un mensaje al presidente de la República y al Congreso de la República para que realmente enfoquen adecuadamente un proceso de reforma de las instituciones. Porque te vuelvo a decir, Luciana León no tiene inmunidad y hoy en día no se le puede detener, no se le puede enjuiciar porque está protegida por otra institución que nadie la ha cuestionado, nadie la ha puesto en tela de juicio, que se llama antejuicio político. Y más bien, como te decía, creo que lo más importante
es que las reformas deben ir hacia eliminar el antejuicio político, porque lo que hace es dejar en manos del Congreso una protección a los altos dignatarios. No se puede llevar a juicio a un vocal supremo, no se puede llevar a juicio a un fiscal supremo, no se puede llevar a juicio al defensor del pueblo o al magistrado del Tribunal Constitucional si cometieran delitos de función, si no es con una autorización previa del propio Congreso. En consecuencia es aquí donde hay un cuello de momento botella. tenemos entonces el antejuicio político hasta que no se haga la reforma del tema Exacto, de la inmunidad parlamentaria. antejuicio. No, pero es que no tiene nada que ver la inmunidad. Ok, ya, O sea, partiendo ese de es un eso. tema que tiene que quedar claro porque te digo que el propio domingo la señora Nusca Buenaluque viene a decir que no se le lleva a juicio a la congresista Luciana León porque tiene inmunidad. Y eso es absolutamente erróneo y lo que genera es una confusión tal que la opinión pública empieza a cuestionar una institución tan importante como la inmunidad parlamentaria que la requieren los congresistas populares para poder ejercer su función. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el Congreso ahora? Ahora, el Congreso lo que tiene que hacer... Acelerar ese el tema problema. del antejuicio. Es lentísimo, tenemos que modificar el antejuicio, porque en estos casos, por ejemplo, debiera haber un procedimiento tan sumario que en menos de una semana un dignatario bajo un conjunto de pruebas tendría que estar sometido a la justicia. Pero lamentablemente no es así. De acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso, esto es un procedimiento que va a demorar por lo menos unos 60 días, apurando el caso. ¿Por qué? Porque al haberse configurado un antejuicio como si fuera el Congreso una institución judicial, la señora Luciana de León tiene todos los plazos necesarios para poder ejecutar su defensa bajo las garantías del debido proceso. Ok, pero con este impedimento de salida que tiene, podríamos asegurar por lo menos la permanencia de ella y que no utilice la lentitud con la que se va a analizar. Sí, eso esperamos, ¿no? Esperamos. Por eso es que inclusive así tenga inmunidad, cualquier congresista puede estar sujeto a una medida restrictiva. O sea, esencialmente lo que protege la inmunidad es el proceso judicial en sí, pero no las medidas que se tengan que proteger o tutelar o actuar a efectos de poder cautelar que una persona sea enjuiciada una vez que deje de ser parlamentario. En el caso de la señora León, estas medidas pueden prolongarse o pueden prorrogarse, pero el Congreso tendrá que resolver el caso lo más breve posible, ¿no? Y ya lo ha anunciado el congresista, me parece, Urresti, que van a apurar el asunto para que esto salga de forma inmediata. Sí, ha dicho que van a acelerar esto. Ahora esperemos que tenga la fuerza necesaria, ¿no? Porque no solo se trata de lo que Urresti proponga. Bueno, yo creo que el Congreso y quienes tiene... se opongan, bueno, ya vemos. No, además que este Congreso, ¿no?, tiene tiene que diferenciarse del anterior y como tiene tan poco plazo para poder exponerlo, yo creo que este va a ser uno de los casos más importantes en donde tenemos que ver el comportamiento del Parlamento, ¿no? Bueno, y hay más personas dentro de este círculo penal, de responsabilidad penal, que tienen que responder bajo esto, ¿no? Que no tienen estos elementos que hacen que se retrase. El hermano, por ejemplo. Sí, por supuesto. Yo creo que eso ya también corre mucho de parte de la Fiscalía. La Fiscalía tendría que ya haber no solamente presentado la denuncia constitucional contra Luciana León para que se la levanten, sino además también ya iniciar las pesquisas y por último hasta las medidas de allanamiento que son muy usuales en otros casos, ¿no? O sea, en este caso esencial donde vemos a Luciana León y a mucha gente aquí, también cabe la posibilidad de que la Fiscalía ejecute todas las medidas que tiene de acuerdo al Código Procesal Penal. Ahora, escuchaba a Luciano López decir que el impedimento de salida fue lo máximo que se pudo hacer cuando se destapa las evidencias que tenemos por las que se le acusa a Luciana León. ¿Era el único mecanismo? Claro, sí, en realidad, bueno, puede haber una pesquisa, puede haber un allanamiento, no, pero lo que no se puede es privar de la libertad a un congresista sin una autorización. En este caso, no podía hacerse una detención preliminar ni una detención domiciliaria. Así que lo único razonable o lo único permeable posible constitucionalmente era el impedimento de salida. Entonces, sí es una medida temporal, provisional, pero como te digo, creo que debe permitir que debatamos un poco las prerrogativas y no nos enfoquemos tanto en la inmunidad cuando no es ese el problema propiamente, sino los otros mecanismos que impiden que los altos funcionarios sean enjuiciados dentro de un plazo oportuno. En el tema de la reforma, el 11 de abril es el plazo límite que se tiene y a ver, ya estamos, marzo está corriendo y la preocupación es esa, si no cumplimos con la fecha, muchas de estas propuestas de la Comisión Tuesta
quedan al aire. Claro, eso es para la reforma política, ¿no? Exacto. En este caso sería temas de prerrogativas que habría un poco más de plazo, no se vencen el 9 de abril y que serían más atendibles, porque lo que ocurre en muchos casos es que hay un alcalde, por ejemplo, el alcalde de Hilo, que llega al Congreso y luego es congresista y luego no puede ser enjuiciado. ¿Por qué no puede ser enjuiciado? No porque tenga inmunidad, sino porque en muchos casos hay una acusación constitucional a través de la Comisión de Acusaciones Constitucionales que nunca se aprueba. Y así tenemos cientos de casos en todos los periodos parlamentarios de congresistas hechos o de alcaldes hechos congresistas y de otros funcionarios que no son enjuiciados. Pasan los 5 años y no son enjuiciados, no son llevados a la Fiscalía ni al Poder Judicial. Bien, doctor, yo le quiero agradecer por haber compartido con nosotros un poquito de derecho respecto del futuro no solo de Luciana, sino de lo que se tiene que hacer en cuanto al legislativo que ya está por instalarse. Yo creo que solamente quise como un mensaje final, hay que estudiar las instituciones y hay que conocer la Constitución. O sea, para reformar la Constitución hay que conocerla. Y creo que hay una suerte de desconocimiento de las instituciones y al más alto nivel, y eso llega a un grave perjuicio que al final lo que se mina es la propia democracia, ¿no? Ojalá que en las próximas semanas tengamos un Congreso más maduro, más sólido, que reforme lo que tenga que reformarse, que sí es necesario para que el acceso a la justicia sea adecuado y todos podamos llegar a un buen puerto. Bien, Gustavo Gutiérrez Tix estuvo hoy con nosotros, él es especialista en Derecho Constitucional. Regresamos al caso Villanueva. Tenemos el audio donde el magistrado declara infundado el pedido de César Villanueva, argumentando que su defensa no ha logrado sustentar o rebatir lo que el Ministerio Público ha dicho respecto del peligro procesal del imputado. Lo escuchamos.